Vamos a continuar con nuestro primer panel de experiencias, que se va a centrar en cómo la participación ciudadana es un elemento clave para avanzar en la consecución de los ODS. Voy a invitar a los intervinientes en este primer panel a ir subiendo al escenario, que lo moderará el señor Ángel Viveros Gutiérrez, alcalde de Coslada. ¿Puede subir, por favor? E intervendrán en el mismo la señora Montserrat Zamora Angulo, primera teniente de alcalde y concejala del ámbito de territorio y sostenibilidad de Esplugues de Llobregat, el señor José Luis Horcajo Llorente, primer teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios de Segovia, el señor José Luis Alfaro González, concejal de Hacienda y Patrimonio de Rivas-Vaciamadrid, y el señor Ángel Perea Fernández, concejal de Desarrollo Local de Villarrobledo. Su turno. Gracias. Bueno, no sé, no tenemos todavía. No, creo que no. Ahora sí. Ahora. Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Yo sé que esta mesa yo creo que es muy importante, igual que el resto, no una más que otra. Pero es verdad que viendo la afluencia de público, pues entiendo que también la gente está en la inauguración, ha estado en la otra mesa y bueno, pues algunos tienen que hacer y nos han dejado, pero por eso no es menos importante. En primer lugar, voy a presentarle a los ponentes que me acompañan y darles las gracias por asistir a esta mesa y que, desde luego, estoy convencido que su exposición va a ser muy interesante en muchos de los temas, experiencias, proyectos que realizan en sus municipios y que van a poner aquí en valor hoy. Nos acompaña Montserrat Zamora Angulo, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, Barcelona. Don José Luis Horcajo Llorente, teniente alcalde concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Segovia. Don José Luis Alfaro González, Hacienda Patrimonio en Rivas-Vaciamadrid, pueblo vecino de nuestro municipio Coslada. Y Ángel Perea Fernández, concejal de Desarrollo Local de Villarrobledo, Albacete. Bueno, pues ellos van a acompañar. Vamos a establecer un formato, yo creo que para que nos sintamos todos cómodos y podamos llevar a cabo nuestras intervenciones, sobre todo de experiencias y proyectos importantes que venís realizando en vuestros municipios. En este sentido, va a haber un primer turno de 5 minutos, un segundo turno de 5 minutos y si tenemos tiempo, que yo creo que sí, que vamos a ir en tiempo, 1 minuto o 2 minutos para que hagáis un resumen de los proyectos que aquí nos habéis contado. O sea que bueno, yo creo que es importante. Haré una pequeña introducción. Estamos hablando de participación ciudadana. Yo creo que es importante. No podemos, los que estamos en las administraciones locales, es la administración más próxima a nuestros vecinos y vecinas. Esa ventanilla primera, independientemente de que el problema sea de ámbito de comunidad o regional o de ámbito estatal, siempre llaman a la ventanilla de los ayuntamientos y tenemos la obligación y el compromiso de resolver esos problemas. Pero hablando también de la participación ciudadana, que es indispensable contar en todos los proyectos, en todas las iniciativas que tengan ese consenso, sobre todo un consenso con el tejido social, todos los actores sociales y todos los que componen, en definitiva, pues, un municipio, una ciudad, un pueblo. En este sentido, yo creo que es imprescindible, sobre todo para abordar los proyectos importantes que hay, que lleva uno a cabo en una ciudad y hacerla, pues, una ciudad más sostenible, más inclusiva y respetando, desde luego, la justicia social y la inclusión social. Hablamos también de lo que vamos a poner el foco en esta mesa, de 3 pilares que son inseparables y que se retroalimentan mutuamente, ya que no puede haber sostenibilidad económica sin respeto al medio ambiente, ni progreso medioambiental sin cohesión social, como he dicho antes, y contar, desde luego, con ese apoyo de nuestros vecinos y vecinas en la participación. En esta mesa vamos a centrar la mirada
en un aspecto importante, y son determinantes y a menudo más cercanos a la ciudadanía, como es el impacto social. El impacto social que produce y que constituye la base de la cual se construyen ciudades más justas, más resilientes y más inclusivas, como he dicho anteriormente. En este espacio de diálogo tendremos también la oportunidad de escuchar las experiencias de estos 4 municipios, las experiencias de los proyectos que venís realizando, y desde luego me consta que son proyectos muy innovadores y desde luego que cumplen con esos objetivos de desarrollo, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estas iniciativas contribuyen de manera directa a avanzar a un mayor equilibrio y equidad social en nuestras comunidades. Abordan cuestiones tan esenciales como es la erradicación de la pobreza, el acceso universal a la alimentación, la garantía de una educación pública y de calidad, la promoción de la igualdad de género, la mejora de la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. Desde luego, todas estas acciones constituyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos ámbitos refleja los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No son conceptos abstractos, son compromisos firmes que se tienen que materializar y hacerlos tangibles. Y en este sentido vamos a seguir trabajando en erradicar la exclusión social, garantizar los servicios básicos que abren oportunidades educativas y que se materializan todos en esta expresión como en la Agenda 2030. Estas acciones, aunque a veces parezcan pequeñas, son las que generan cambios estructurales importantes, yo diría determinantes, y fortalecen la confianza en la ciudadanía, en las instituciones y en la propia agenda. Esta mesa, sin duda, va a ser un escaparate de intercambio de proyectos, de intercambio de experiencias y también de intercambio de conocimiento. Por eso, sin más dilación, vamos a dar la palabra a Montserrat para que nos explique los proyectos de tu maravillosa ciudad. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, y muchas gracias también a la Federación Española de Municipios y Provincias por habernos invitado. Antes de nada, lo que quería es excusar al alcalde, que está en otro foro en La Coruña, en donde también explicando la Agenda Urbana 2030 de nuestra ciudad de Esplugas, y por eso al final nos hemos tenido que repartir un poco. Para los que no conocéis Esplugas, Esplugas es una ciudad que ronda los 50.000 habitantes, está dentro del área metropolitana de Barcelona y colinda con Barcelona capital y con Hospitalet de Llobregat, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, y lo que todo comporta, toda la tensión que tenemos en la ciudad, ¿no? Unas Esplugas que tiene 2 realidades muy distintas y muy diferentes. Nos parte la autopista y tenemos 2 realidades socioeconómicas muy diferentes. La parte más, diríamos, con una demografía muy humilde, muy trabajadora, del día a día, como la mayoría de municipios de los que se forman España y el resto de comunidades, pero también la realidad de Shakira o Piqué o diferentes futbolistas, en donde hay 2 realidades muy diferentes entre la zona alta y la zona baja, ¿no? Y también tenemos un tejido asociativo muy importante, y eso también hace que la participación ciudadana sea muy importante en nuestra ciudad. En Esplugas creemos que la participación ciudadana es importante no solo porque, lo has comentado antes, somos los ayuntamientos, somos la primera entrada de proximidad al ciudadano, pero también no nos olvidamos que aquí somos 4 ayuntamientos y que hemos sido elegidos por participación ciudadana, que eso también es muy importante. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. Por eso creemos que es importante que la ciudadanía participe en los proyectos, porque así es la única manera que pueden transformar las ciudades, ¿no? Con mayor transparencia y mayor empoderamiento de la ciudadanía. Llevamos muchos años de espacios y procesos participativos en la ciudad, donde hemos pasado también de pequeñas reducciones de personas o de grupos muy concretos locales a otros donde se involucran más en tomas de decisiones, como fue cuando empezamos a implementar, gracias a la Diputación de Barcelona, el Esplugas Participa, que es el foro en donde es nuestro foro, es una web en donde todo el mundo la mayoría está dada de alta y todo el mundo puede participar en cualquier proceso de participación. Llevamos 11 años de presupuestos participativos, 19 años de audiencia Llobas, 17 años de Consell d'Infants, diferentes consejos territoriales de participación, reuniones con entidades, el alcalde Apropteu, que es en donde a nivel aleatorio del padrón elegimos en diferentes barrios para poder tener también más esa cercanía como tenemos los municipios, y también el Consell de Ciutat, que es el órgano participativo más importante que tiene la ciudad en temas de participación.
Todo esto hizo también que tanto la audiencia joven como el Consejo del Consell d'Infants recibieran hace ya unos años una buena práctica a nivel europeo, que es el URBAC, y nos hizo participar también como partners en otro proyecto que era el Playful, que era cómo transformamos las ciudades a través del juego, el espacio público. ¿Eso qué ha hecho? Pues cambiar también el concepto de participación ciudadana en la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto que explicaré ahora, que es la misión ODS, ha hecho eso, participación ciudadana, con jugar y cómo sensibilizar a la ciudadanía, tanto a los más pequeñitos como a las familias, como a los más grandes, cómo poder participar en la ciudadanía. Por eso creemos que la participación ciudadana es importante por múltiples razones. La legitimidad y la responsabilidad. Cuando la ciudadanía participa, las decisiones no son solo de arriba hacia abajo, sino que son compartidas. También se adecúa más a la realidad. Sabemos que los objetivos globales de la Agenda 2030 son objetivos muy globales, pero también a la hora de aterrizar en la ciudad son más, diríamos, más próximos y más a la hora de poderlos realizar y más en la realidad de cada municipio. Temas de diversidad de ideas, también la ciudadanía tiene mucho conocimiento y experiencia y también nos puede ayudar a ver de diferentes maneras de enriquecer el diseño de las acciones, incrementar la creatividad y favorecer esas acciones en soluciones más inclusivas. Y también transparencia, rendición de cuentas y aprendizaje. ¿Cómo lo estamos implementando en Esplugas? Pues muy concretamente, el municipio de Esplugas es un buen ejemplo de cómo hemos combinado la Agenda Estratégica de Ciudad con la participación ciudadana y la implementación de la Agenda 2030. Todo empieza, como ya he comentado, con la misión ODS, que surge gracias a una subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que sobre todo es para sensibilizar a la ciudadanía en qué son los ODS. A través del juego, a través de participar, primero informando, luego creando creamos un juego, un cuento para los colegios, creamos dos personajes, que era el POT y el NOT, en donde el POT era el ODS bueno y el NOT era el ODS malo, y entonces intentábamos que los niños vieran cómo podían trabajar los ODS y sensibilizar incluso a sus familias. Hicimos que la ciudad, toda la ciudad, con diferentes QRs y con diferentes gincamas, con las diferentes familias, jugaran por toda la ciudad para poder implementarlo y poder integrarlo en el día a día. Esto también ha hecho que elaborábamos la agenda urbana con diferentes propuestas metodológicas como caminatas, rutas en bici, talleres participativos y también talleres explorativos como, por ejemplo, una caminata por la noche para ver los puntos oscuros de la ciudad, para ver dónde podíamos implementar todo el tema de cambio climático y en dónde la ciudad podía ser más segura. Esta hoja de ruta local también conectó directamente la Agenda 2030 con los ODS para poder elaborar la agenda urbana, en donde estas propuestas metodológicas, como ya lo he comentado, hicieran el plan de acción, en donde más concretamente invitábamos a la ciudadanía a participar en diferentes grupos motores para mejorar y promover el plan de acción de la Agenda Urbana 2030. Sobre todo formando una cuádruple, nosotros lo llamamos en una cuádruple hélice, que es la entidad o administración, la empresa, la ciudadanía y la rama académica. Es verdad que las cuatro patas son las que nos tienen que ayudar, pero sí que trabajando conjuntamente podemos involucrar más a la ciudadanía. Y luego también intentamos, que lo hicimos, el plan de actuación municipal, el último plan de actuación, el 23-27, que fue la primera fase de implementación de la Agenda Urbana 2030, en donde el proceso participativo ya empezó a decir exactamente las diferentes estrategias de ciudad, que salieron 6 estrategias: ciudad innovadora, segura, sostenible, de oportunidades, de derechos y saludables, con 5 prioridades. Ciudad digital, distritos de innovación, el programa 4%, que es un programa en donde durante los 4 años el 100% del espacio público va a ser rehabilitado o reformado. Ciudad segura y ciudad que cuida. 32 objetivos estratégicos con 220 actuaciones, y actualmente estamos trabajando en 3 grupos motores de esta agenda urbana, en donde es una agenda viva. Está aprobada por pleno por la mayoría de grupos municipales, pero sí que es una agenda viva en donde queremos que, aunque
que vaya saliendo diferentes alternativas a las propuestas que ya se están realizando y diferentes proyectos que estamos realizando en la ciudad. Y ya está, esa es más o menos un poco el resumen de lo que estamos haciendo a nivel de Agenda 2030 en nuestra ciudad. Como que ya está, y no es poco, Como ¿no? ya está, no es poco. Y no es poco. La verdad que muchas gracias. Has hecho una exposición extensa, pero yo creo que muy concreta en aspectos fundamentales que estaremos todos de acuerdo. José Luis Orcajo, teniente alcalde y concejal de Obra de Servicio del Ayuntamiento de Segovia. Seguramente que tú también tienes, ajustaros a los 5 minutos, pero seré flexible también, porque tenéis muchos proyectos. Intentaré ajustarme lo máximo posible. Nosotros no tenemos ni a Shakira ni a Piqué, pero tenemos Acueducto y Alcázar, todo hay que decirlo. Y bueno, la verdad es que fue un reto el sacar, además en un tiempo récord, que sacaron los servicios municipales nuestro proyecto de Agenda 2030, que no es Agenda 2030, porque intentamos integrar la agenda urbana con la Agenda 2030. Lo que intentamos hacer fue un solo proyecto, puesto que la dimensión de nuestro ayuntamiento tampoco nos permite estar continuamente haciendo diferentes proyectos y lo integramos en uno solo. Y es verdad que al final la participación de los ciudadanos dentro de este proceso, no solo la escucha que tenemos que tener, porque desde los despachos los políticos podemos tener unas visiones muy concretas o unos proyectos a los que queremos ir, pero luego los ciudadanos son los que muchas veces nos bajan al terreno y escuchándoles es donde nos damos cuenta de las necesidades que tienen no solo la ciudad, sino los propios habitantes de esta, ¿no? Nosotros, Segovia, no creo que haga falta presentarla mucho, pero bueno, Segovia es una ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, en la que tenemos pues, un casco histórico que tenemos que preservar, que tenemos que proteger, muy envejecido y que bueno, pues ahora se está recuperando bueno, pues por el espíritu universitario que nos está viniendo a la ciudad. Ahora mismo podemos decir que tenemos incluso una industria universitaria que está recuperando mucho el casco histórico, que es verdad que por un lado generan ciertos rechazos de la población tradicional, pero también es verdad que están generando una actividad económica dentro de la ciudad, bueno, pues que nadie nos esperábamos, ¿no? Entonces, eso hay que escuchar también los problemas que tienen los ciudadanos del día a día en ese casco histórico y luego tenemos las necesidades de verdad de la ciudad, de lo que es el conjunto de la ciudad, ¿no? Segovia es una ciudad que por su cercanía, 90 kilómetros de Madrid, conectada con AVE, tiene bueno, pues ese atractivo tanto para ir como para volver. Y bueno, pues nosotros lo que fuimos es escuchar a estos ciudadanos, a la gente que va y viene todos los días a Madrid, en la que tienen bueno, pues unos ciertos problemas, y a partir de ese proceso de escucha lo que intentamos fue hacer un documento imprescindible, yo creo que es con esas aportaciones que tanto vecinos como todos estos que van y que vienen, los jóvenes sobre todo, lo que procuramos fue hacer un documento, una guía para poder marcar un trayecto de aquí al 2030 con un desarrollo ordenado de la ciudad. Hasta el año 2023, Segovia, curiosamente, venía perdiendo población muy lentamente. Desde el año 2023 ahora, posiblemente también, coincidiendo con las bonificaciones del transporte que han hecho muy fácil el poderte comunicar y hacer un transporte muy económico, pues está permitiendo que estemos recuperando poco a poco una población que bueno, pues nos estaba preocupando muy seriamente. Ahora mismo, de los 51.000 habitantes a los que habíamos llegado, en el casi 50 y pico mil, con lo cual estamos en ciertos riesgos como capital de provincia, pues estamos recuperando y estamos ya en 53.000 y algo. Bueno, pues ese pequeña recuperación que se está viendo, bueno, pues exige que nosotros tengamos que tener una agenda urbana con un desarrollo que, sobre todo, se centre en esa población, en esa masa de población joven, que lo que hace es irse y luego volver. Pero, de momento, hacen a lo mejor su educación principal, primaria, bachillerato, la hacen en Segovia. Cuando llega la educación universitaria, se van de Segovia, empiezan a desarrollar su vida pues muchas veces en Madrid o en otros sitios, y luego cuando quieren una calidad de vida, cuando tienen hijos y tal, pues vuelven. ¿Por qué? Pues porque Madrid ahora tiene unos precios, bueno, pues todos sabemos cómo está el problema de la vivienda en todas las ciudades, en todas partes, pero en Madrid es exagerado, ¿no? Entonces estamos notando que esa población está viviendo.
De ahí viene el nombre de la agenda, del proyecto de agenda urbana que nosotros hemos diseñado, que es Vencejos. Vencejos, no sé si lo sabéis, es un ave migratoria que curiosamente viene siempre en la época de primavera-verano a Segovia a nidificar, a criar en Segovia, y cuando viene ahora el mal tiempo, pues desaparece. Es espectacular ver volar a los vencejos por los arcos del acueducto con su sonido particular que, bueno, pues desde primera hora de la mañana te dicen que ya está cogiendo vida a la ciudad, ¿no? Entonces creíamos que era un nombre muy apropiado porque es la generación de esa migración, ¿no? Y lo que pretendemos es, primero, mantener esa población que no se nos vaya, que se quede en Segovia, que hagan vida, que genere vida social. Y por eso algunos de los proyectos que hemos diseñado y que, bueno, si queréis después desarrollo un poquito más, vienen destinados principalmente a esa edad intermedia de entre 25, 35, 40 años, que son cuando se nos van. Vamos a intentar retenerlos, que se nos queden en Segovia y que, bueno, pues poco a poco vayamos subiendo de población. Y luego, pues esto también hace que la participación genera que los proyectos que lanzamos, que transmitimos a la ciudad, tengan menos rechazo. Si tú trabajas con los ciudadanos las bondades de estos proyectos, hace que cuando los implantes no tengas esos rechazos. Y os voy a poner un ejemplo histórico y otro de ahora mismo. Un ejemplo histórico fue el corte del acueducto. Como sabéis, el corte del acueducto fue traumático en la ciudad, fue traumático. Hubo manifestaciones, también el tráfico en la Plaza Mayor, hubo manifestaciones, protestas de los hosteleros, de los ciudadanos. ¿Se imaginan ahora volver a poner el tráfico por debajo del acueducto? Nos cuelgan de los pulgares en los arcos, ya se lo digo yo. Y un ejemplo también que hemos estado trabajando también desde el Ayuntamiento, que nos está costando mucho, que es el proyecto de renaturalización de algunas plazas que eran plazas, bueno, pues de esos tiempos en los que se construyó con mucho hormigón, con mucho espacio de aparcamiento. Ahora queremos renaturalizarlas, hacerlas más frescas, más resilientes, más vivibles. Bueno, pues esas plazas en este momento también están teniendo su polémica. Hemos hecho ese trabajo, hemos hecho también ese trabajo de colaboración de los propios vecinos para que ellos mismos readapten el proyecto de manera que no se generen esos rechazos. Y bueno, pues a pesar de que todavía hay ruidos, estoy convencido que cuando estén terminadas y la gente vea que puede seguir aparcando en sus plazas, pero que además tienen unas zonas verdes para pasear con un arbolado que son mucho más frescas, sobre todo en la época de verano, pues tendremos ese aplauso, esperemos, de los ciudadanos. Pero bueno, al final es eso, todos los cambios generan rechazo, todos los cambios generan incertidumbre, pero si los tenemos con participación es muchísimo más fácil que nos podamos adaptar todos a ellos. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo creo que has abordado temas importantes. Hay un tema importante que has destacado, que yo creo que estaremos todos y todas de acuerdo, que es la vivienda. Y la vivienda también es un derecho consagrado en la Constitución y, desde luego, es un problema que tenemos y que vivimos más de cerca los ayuntamientos, que somos, como hemos dicho antes, la ventanilla más próxima, porque, desde luego, los jóvenes no se pueden emancipar, se quedan en la casa de no. Yo he vivido esa propia experiencia. Mi hija se ha emancipado con 38 años, o sea que incluso con pareja pues ha tenido que vivir en mi casa. Por eso digo que ahí los ayuntamientos, desde luego, hay que, con las comunidades autónomas, con el Gobierno, yo creo que hay que articular medidas y fijar en una cuestión importante, que la vivienda no tiene que ser un negocio. Ya lo he dicho, que es un derecho. Y ahí sí que tenemos que hacer hincapié, porque hoy en día yo creo que es de los problemas más importantes que nos ponen sobre la mesa nuestros vecinos y vecinas, cuando te vienen sus padres y dicen, oye, que mi hijo, en mi caso, en Coslada, por ejemplo, hay muchos vecinos y vecinas que se han tenido que ir mucho más lejos de la ciudad porque ya no hay posibilidad, y sobre todo en una ciudad donde no tenemos suelo es importante. En la segunda ahora le paso la palabra a José Luis y comentas el tema de vivienda. José Luis Alfaro González lleva
es también teniente de alcalde y lleva Hacienda, Patrimonio en Rivas Vaciamadrid. Bueno, es tuya la palabra. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias a la FEM por la organización de estas jornadas tan necesarias. Y se comentaba también anteriormente, ¿no?, lo que es reforzar el papel de la Agenda 2030 y ver cómo desde los municipios, desde lo más cercano, podemos acercarla a la ciudadanía y que la gente la conozca, la entienda y la defienda, que al final es lo más importante. Agradecer también la acogida en una ciudad tan estupenda como es Vitoria-Gasteiz. Yo he tenido ocasión de estar aquí con motivo de la red de ciudades educadoras en la que Vitoria-Gasteiz la coordinó durante un par de años. Y bueno, hoy cuando hablamos aquí de cuestiones medioambientales, de ciudades más amables, más vivibles, más pensando en las personas, bueno, también reconocer ese trabajo de Vitoria-Gasteiz, cómo podemos verlo en sus calles, en la transformación que empezó ya hace mucho antes de que esto empezáramos a ponerlo sobre la mesa. Bueno, yo sobre la mesa, lo que estamos hablando de participación, ¿no?, y cuáles son los proyectos que llevamos a cabo en nuestra ciudad y siempre con esa mirada participativa. Yo contaros un poco cómo es Rivas. Rivas Vaciamadrid es una ciudad que estamos también influidos en el área metropolitana de Madrid, pero en el año 1980 había 500 habitantes, hoy somos cerca de 105.000, lo que eso supone pues de cambio, de transformación, de perfil de ciudad. Es una ciudad joven, con mucha familia, muchos niños y niñas. Eso también nos hace que tengamos pues una visión muy importante y un peso muy participativo de los centros educativos. Pero también Rivas crece en los años 80 y esto es una virtud que también facilita a la hora de invitar a la participación. Crece en base a dos modelos, a dos proyectos cooperativos de viviendas asociados a dos sindicatos. Eso ya genera una cultura participativa de cómo Rivas va creciendo y también da un perfil un poco que nos facilita desde las administraciones a la hora de promover la participación, ¿no?, porque hay esa cultura de trabajo participativo. Nosotros, como otras ciudades, pues llevamos ya tiempo trabajando presupuestos participativos, incrementando, como también vamos viendo el cambio, yo lo quería introducir, ¿no?, el cambio que se produce con la pandemia, el cambio porque hay ciertos valores que empiezan a transformarse en las ciudades. Y cuando empezábamos a hablar de ODS anteriormente, nosotros como proyecto, y ya voy a alguna cosa concreta, lo llevábamos principalmente al ámbito educativo, a través de nuestro programa de apoyo municipal a centros educativos, porque el conocimiento tiene que empezar en la escuela, la participación y la cultura democrática entendemos que tiene que empezar en la escuela. Luego es muy difícil que seamos ciudadanos comprometidos y participativos si no hemos cultivado y trabajado esa participación desde el colegio, desde que el niño y la niña está en el consejo escolar, conozca lo que es el ODS y diga, oye, ¿cómo puedo influir yo en mi ciudad en transformar eso, ¿no? Y digo que cuando empezábamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, algunos de ellos se vieron impulsados con la pandemia, lamentablemente, pero bueno, en la parte positiva, ¿no? Cómo la gente empezó a valorar más el espacio público, cómo la gente empezó a valorar más lo que entendía que es esto de sostenibilidad, pues era tener más zonas verdes próximas a tu casa. Lo que tenía que ver con el fin de la pobreza y era preocuparse más por lo demás, trascendiendo nuestro espacio individual. Y ahí, nuestros espacios de participación están diseñados desde hace bastante tiempo a través de consejos sectoriales. Cada ámbito, cada materia tiene un consejo sectorial. De educación están todos los centros educativos, todas las AMPAs, el foro infantil y juvenil. Hay chavales, chicos y chicas que desde los 6 años hasta los 12 y luego de los 12 a los 16 el juvenil se hace una formación en participación. Un ejemplo concreto también, nosotros el diseño de los parques siempre se hace con el foro infantil. Y cuando es en un centro educativo, la elección de los juegos y cómo va distribuido lo tienen que hacer especialmente los niños y las niñas de ese centro educativo. Creemos que esto es algo muy importante y en nuestro plan local de infancia y adolescencia es un eje fundamental la participación de la infancia. Digo que en aquel momento la gente empezaba a demandar otro tipo de transformación de ciudad. Y para lo que nosotros fue el proceso más importante de participación, de transformación, y estamos en él, y de introducción también de esos valores y de esos ODS, ¿no? En el año 2020-21
hicimos una reflexión colectiva que llamamos el Párate a Pensar, está en la web, y empezamos a pensar cómo queríamos transformar nuestra ciudad. Primero la iniciativa surgió del equipo de gobierno, de la corporación, pero implicamos a la gente. Hicimos una encuesta ciudadana que participaron en torno a 16.000 personas, es un porcentaje importante, en el que preguntábamos si la gente quería que nos paráramos a reflexionar cómo tenía que ser la ciudad, en el ámbito urbano, en el ámbito físico y en el ámbito social y de políticas que llevábamos a cabo. El resultado fue abrumador, de un 82% a favor, y empezamos a trabajarlo a través de los consejos sectoriales, cómo queríamos que fuera la ciudad en las diferentes materias, educación, mayores, medio ambiente, movilidad. Se organizaron, esto fue entre finales del 21 y abril del 22. Además, charlas, talleres, acompañamiento, con ponencias, con jornadas como esta, ¿no? Que también esa reflexión y esa participación viniera acompañada pues, de cierta formación y de conocimiento mayor. De ahí surgieron más de 600 propuestas ciudadanas. En el mes de mayo lo presentamos en las fiestas y con esas propuestas, y bueno, no sé si tengo más tiempo, Ángel, si no luego ampliaré un poco más, con eso lo que hemos trabajado y hemos aprobado y estamos en proceso, igual lo que comentaba antes el director general, de fusionar Agenda Urbana y Agenda 2030 que aprobamos el año pasado. Y bueno, si queréis luego continuaré. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Ángel Perea, tuya es la palabra. Sí, muchas gracias. Vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno. Nada, muchas gracias. Gracias a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la red de entidades locales por hacer este tipo de actividades, porque creo que son fundamentales, sobre todo para concienciar y para que los que estamos aquí, tanto técnicos como políticos, seamos conscientes de la importancia que tiene este tipo de acciones y la repercusión que puede tener de cara a un futuro. Intervenía en la mesa anterior Yolanda Ballesteros, que, bueno, aparte de ser paisana mía de la Diputación de Albacete, pues creo que ha dicho algo que es fundamental, y es que hace falta que desde las administraciones, sobre todo para los pueblos que son un poquito más pequeños, pues se haga esa labor de concienciación sobre qué son los ODS, sobre qué significan y qué pueden aportarle tanto a los municipios como sobre todo a los ciudadanos, que al final es a quien tenemos que debernos y a quienes tenemos que darle pues ese conocimiento de en qué consiste tanto los ODS como la agenda urbana. Nosotros desde Villarrobledo pues llevamos trabajando desde hace tiempo, gracias precisamente a esa labor y ese trabajo que se ha hecho desde Diputación de Albacete. Se empezó hace ya muchos años con la Agenda Local 21. A partir de esa aprobación de esa agenda local, bueno, pues quedó todo ahí como en una especie de limbo. Y a partir de ahí, bueno, pues se reactivó gracias precisamente a la Federación y a todos los trabajos que se están haciendo, la puesta en marcha de estos objetivos de desarrollo y de la Agenda 2030, pues se pusieron en marcha una serie de ayudas desde Diputación para que los ayuntamientos pudiesen implementar todas estas políticas que al final van en beneficio de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue primero aprobar un plan de acción local. A partir de ahí, ese plan de acción local lo hicimos siempre con la participación ciudadana, algo que consideramos que es importantísimo, porque muchas veces el problema que tenemos desde los gobiernos locales es que, como nos han elegido los ciudadanos, pues muchas veces creemos que tenemos la potestad de decidir, y creo que es un error desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo llevo 6 años en política, 2 años con el equipo de gobierno, y lo que he observado es que los ciudadanos se acercan a ti, porque ya, claro, te conocen, saben quién eres y tal, se acercan a ti, te cuentan un problema y te dan una solución. Si es que nos lo dan hecho. Entonces, la importancia de escuchar a esos ciudadanos, de atenderles,
y de poner en práctica esas soluciones que nos dan es muy importante. Ahora lo hacen abordándote por la calle o cuando te estás tomando un café, y está bien y hay que atenderles, pero sobre todo creo que generar esos espacios donde puedan realmente sentirse importantes y sentir que hacen propuestas, que, como decía José Luis, el tema de los presupuestos participativos, creo que es muy importante, aunque sea dedicar una pequeña cantidad, pero que los ciudadanos se sientan partícipes de que realmente directamente a partir de propuestas que ellos realizan se generan acciones o se generan soluciones y se ven respondidos en esas inquietudes que ellos pueden tener. Entonces, para mí, creo que es fundamental el dar esa participación. La labor, como decía antes, que hacen las diputaciones o en otras regiones, no sé cómo lo harán, pues creo que también es fundamental. Y a partir de ahí, pues los ayuntamientos, que como ya se ha dicho en otras mesas, bueno, pues somos la administración más cercana al ciudadano, pues tenemos que recoger ese reto y tenemos que intentar ponerlo en marcha. Nosotros ahora mismo en Villarrobledo, pues desde hace algo más de 2 años, pues estamos trabajando, hemos puesto en marcha un plan de gobernanza. Ese plan de gobernanza nos ha hecho redactar un reglamento de participación ciudadana en la cual, bueno, pues queremos que los ciudadanos puedan participar haciendo consejos que estén sectorizados, pero que permitan que ciudadanos que están interesados en determinados aspectos del municipio puedan plantear sus propuestas. Porque lo que decía antes, o sea, al final nosotros muchas veces vivimos un poco separados o apartados de los ciudadanos y creo que es un error. La Unión Europea nos lo está diciendo cada día. O sea, la gobernanza tiene que ir desde abajo hacia arriba. Y eso es importantísimo, darle esa participación, tener esa escucha. Sobre todo, gente joven, que es muy importante, porque muchas veces siempre vamos a las asociaciones de vecinos o asociaciones culturales o de medio ambiente, que las hay. Nosotros tenemos mucha suerte en Villarrobledo porque tenemos mucha participación de este tipo de asociaciones. Pero hay que acercar a los jóvenes, hay que escucharles. Los jóvenes son el futuro y ellos no pueden sentirse desesperanzados, o sea, tienen que ver que les atendemos, que les escuchamos y que a partir de ahí planteamos soluciones que ellos, o retos que ellos nos plantean y que nosotros intentamos atender, y eso creo que es fundamental. Eso es lo que creo que tiene que ser la participación ciudadana. Pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que tienes absolutamente razón. Es verdad que hay una desconexión muy grande con los jóvenes y yo creo que todos los ayuntamientos. Sabemos que las redes sociales y otros elementos, desde luego, tenemos que llegar a ellos y contar con ellos, porque no son el futuro, es que ya son el presente. Sí. Vamos a hacer, y os pido mayor concreción, porque vamos ya un poquillo mal de tiempo, la segunda pregunta, que es, sabemos todos que la participación ciudadana es fundamental, es clave, y de eso estamos hablando, pero dentro de los procesos participativos que se están impulsando desde vuestras entidades, ¿cuáles están teniendo mayor impacto social, como es el título que tenemos de esta mesa, en vuestro territorio, en vuestro municipio? Esa es la segunda pregunta y empezamos otra vez, continuamos con Montserrat. Yo voy a contar 2 casos muy concretos. El presupuesto participativo, que es el que mayor impacto social está teniendo actualmente. Es un proceso que es anual. Este último año lo hemos hecho bianual, porque sí que es verdad que ya llega un momento en que la participación no da tiempo a ejecutar de año tras año. Todos sabemos que a nivel de intervención y tesorería cuesta mucho. Y contratación. Y contratación, exacto, contratación también. Cuesta mucho y este año lo hemos cambiado a bianual, pero sí que es verdad que ponemos una partida del presupuesto donde el 10% de la inversión real que tiene el municipio es la cantidad para poder realizar una inversión. Este año también el cambio que hemos hecho de cada año de procesos, porque
hay que ir variando un poquito, porque sí que es verdad que la gente también a veces se cansa de siempre participar en lo mismo. Entonces, sí que es verdad que vamos variando un poco. Este año también hemos hecho que el presupuesto participativo vaya alineado a la agenda urbana que tiene la ciudad aprobada. Entonces, sí que es verdad que los proyectos van más encarados con la realidad, porque si no salían también propuestas de poner bancos y que también hay que ponerlos, pero a veces la inversión puede ir destinada a otras maneras. También es verdad que el hecho de que participen los jóvenes mayores de 16 años está haciendo que también la gente joven participe. Nos estamos dando cuenta que de tantos procesos participativos en consejos de infancia o en audiencia joven, que lo hacemos en cuarto de ESO y en quinto de primaria, el Consejo de Infants, estamos viendo que esas propias personas que participaron en su día están ahora viniendo a los diferentes procesos, en este caso el proceso del presupuesto participativo. Y eso también a nosotros nos enorgullece de ver de cómo hemos estado formando a chavales en donde ahora quieren también seguir participando, ¿no? Y luego ya lo último, como mayor impacto también, los grupos motores de la agenda urbana, en donde hemos creado 3 grupos motores con el objetivo de mejorar, proponer e innovar sobre todo las acciones del plan de acción de la agenda urbana, y ahora están empezando a dar sus frutos, está la gente participando. Estamos haciendo que venga personas de nombre, ya sean de la universidad o arquitectos, para poder implementar diferentes proyectos y poderlos debatir con las diferentes personas y así poder tener más participación ciudadana. Eso es lo que más. Muchas gracias, Montserrat. José Luis. Bueno, nosotros desde el proyecto Vencejos, que está financiado por el Ministerio de Servicios Sociales, Consumo y Agenda 2030, sí que hemos centrado mucho, como hemos dicho antes, en la gente joven. Tenemos varias líneas. Una de las que hemos dicho que yo creo que sí que interesa recalcar, y que en eso tenemos que estar unidas todas las administraciones. De hecho, hoy precisamente la ministra de Vivienda está en Segovia visitando unas obras y presentando unas viviendas que quiere hacer de protección. Son viviendas colaborativas, el suelo le ha cedido el ayuntamiento, la financiación la da el Ministerio y lo ejecuta la Junta de Castilla y León. Con lo cual yo creo que ese es el secreto y la fórmula para poder que todas las administraciones aportemos y podamos sacar vivienda de protección, vivienda joven, para que los jóvenes pues puedan asentarse en nuestros territorios. Nosotros en lo que vamos de mandato estamos intentando sacar junto a la Junta de Castilla y León casi 250 viviendas de protección oficial en Segovia. También estamos con un proyecto ahora que en breve se presentará de promoción privada, que también va a ser muy potente, y si además sumamos creo que ha dicho la ministra, 58 viviendas más que hoy quieren acometer en Segovia, pues ya nos ponemos en 300 viviendas. 300 viviendas por 3, bueno, pues yo creo que son 1.000 personas más en Segovia, que bueno, pues es otro empujón, ¿no?, para crecer, efectivamente. Sí. Hemos centrado el proyecto Vencejos en la gente joven, con un festival de música joven que aúna folclore, cultura y juventud, que es muy importante. Hemos puesto en marcha una mesa de las universidades que está dando un resultado fantástico, sobre todo en la relación de una ciudad universitaria pues con lo que todo conlleva la ciudad universitaria, ¿no?, que son pues elevar el precio de los alquileres. También conlleva, bueno, pues ruidos y fiestas, que eso se está regulando mucho y ha mejorado muchísimo de los últimos 2 años para acá. Y luego, sobre todo, dentro del propio proyecto Vencejos, que estamos haciendo el plan de infancia, adolescencia y juventud para, bueno, pues para tener esa hoja de ruta que nos permita bueno, pues dar esa continuidad a que la gente joven se quede en Segovia y siga viviendo. Y luego, por supuesto, que este año somos Ciudad Europea del Deporte. El deporte yo creo que es común a todas las edades, a todos, pero bueno, también se centra mucho en la gente joven, en la igualdad también, es muy importante, el deporte es igualdad. Y bueno, pues eso es un poco principalmente en lo que estamos enfocando nuestra Agenda Urbana 2030, ¿no?, que yo creo que está dando muy buenos resultados. En el crecimiento de la población se está viendo y esperemos que en adelante sean todavía más. Muy bien, muchas gracias. Os estáis ajustando los tiempos, ¿eh? Vamos mejorando. José Luis, tuya la palabra.
Bueno, pues nada, gracias por ampliar un poco la información, lo que comentaba antes, intentar concretar, ¿no? Contaba el proceso El Párate a Pensar, Rivas Párate a Pensar, que derivó en más de 600 propuestas ciudadanas y que luego hemos incorporado en la fase de diagnóstico en la Agenda Urbana Rivas 2030, también haciendo esa fusión entre Agenda Urbana y Agenda 2030 que aprobamos el año pasado, en 2024. La Agenda Urbana aprobada no es un documento que ahí se quede, ¿no? Sino que tiene un seguimiento, y en la parte de participación hay además una comisión específica, la Comisión de Seguimiento de la Gestión Municipal, que es la que hace el seguimiento de cómo va la elaboración y cómo va la puesta en marcha de los 40 proyectos motores que están incluidos en esa Agenda Urbana Rivas 2030. 40 proyectos motores que tienen que ver con lo físico, con lo urbano, de transformación. Hay uno muy relevante que es el proyecto Horizonte de cubrimiento del metro, en el que ya hubo un proceso participativo de cómo queremos que sea y estamos en la fase de búsqueda de financiación. Hay algunos que son menos intangibles, pero tal vez de mayor impacto, ¿no? Como que sea una ciudad abierta a la cultura participativa, ciudad del deporte, ciudad feminista también con una mirada especial en cómo cambiar y cómo transformar. Y que tiene los dos primeros proyectos motores, entendemos que son de una gran relevancia e impacto. El primero es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, en el que estamos ahora en pleno proceso, ¿no? Teníamos un plan general del año 2004 que pensaba una ciudad de una manera, que en su momento pues sería la adecuada, y como yo decía, pues creo que los años han pasado, ha habido transformaciones y hay diferentes maneras de mirarlo. Ahora hemos aprobado inicialmente el avance. Hubo una fase de recogida de sugerencias y de propuestas concretas al avance que se desarrolló hasta final de verano, ¿no? Y bueno, pues habrá esa parte de acompañamiento de algo tan relevante para las próximas décadas como es esa transformación. Y el segundo proyecto de los 40 es el plan de gobernanza. Y hoy se comentaba aquí también, lo comentaba el presidente de la red, ¿no? Cuando hablaba de el ODS 17, de buscar alianzas, de cómo, y hoy con lo que tiene que ver de participación, ¿no? El plan de gobernanza de cómo gestionar esa Agenda 2030, de cómo llevar a cabo los objetivos que en ella se marca. Y cuando hablamos de alianzas, pues habrá instituciones, administraciones, ámbito privado y especialmente la ciudadanía. Y por concluir, y creo que ha surgido mucho en el debate, ¿no? Uno de los proyectos de la Agenda Urbana Rivas 2030 lo llamamos Juventud Comprometida, porque creo que hay que hacer una mirada especial y un enfoque especial. Este fin de semana, esta semana pasada, teníamos en Rivas un evento, también agradecer la colaboración del Ministerio, Ágora Rivas 2030, como espacio de debate, reflexión, que estaba destinado especialmente a los jóvenes. Y ahí se ha hablado de urbanismo, de políticas globales, de política, de geopolítica. Teníamos ahí ponentes muy reconocidos y conocidos en las redes sociales, ¿no? Creo que tenemos que tener una especial atención ahí, son el presente, y sobre todo generar espacios de participación amables, porque pecamos a veces de que son espacios de participación muy pensados desde la visión adultocéntrica y cuesta que niños, niñas, adolescentes y público joven se acerquen a participar, lo que eso además redundaría en un afianzamiento de reforzar y entender lo que son los ODS y el beneficio que aportan a la sociedad. Pues muchas gracias. Ángel, es tuya la palabra. Gracias. Nosotros, bueno, pues la verdad que lo que hemos hecho como procesos participativos, sobre todo cuando hicimos la redacción del plan de gobernanza, pues tuvimos una cercanía a los ciudadanos y les cedimos la palabra y el protagonismo a ellos. Al final fueron ellos los que decidieron y eligieron cuáles eran los proyectos que ellos querían para mejorar la ciudad, tanto en cuestiones de medio ambiente, de movilidad, de desarrollo urbano. O sea, ellos eran los protagonistas. Ellos tomaron la palabra, ellos decidieron qué proyectos querían y creían que era posible ejecutar para que Villarrobledo mejorase, y a partir de ahí, pues eso nos permitió redactar el plan de actuación integrado, algo que ha sido fundamental ahora pues para la convocatoria que hubo de los planes edil. Entonces, al final te das cuenta que cuando tú haces el trabajo bien hecho,
le das la palabra y la participación a los ciudadanos, les escuchas, si eres próximo a ellos, pues al final eso lo que te permite es plantear proyectos que son totalmente admitidos y totalmente aceptados por los ciudadanos. Y de eso es de lo que se trata. Muchas veces el problema que tenemos es que perdemos un poco la perspectiva porque creemos que hay que hacer o que tomar ciertas decisiones o desarrollar ciertos barrios o hacer ciertas obras y no es verdad. O sea, hay que escuchar al ciudadano y desde esa escucha y desde esa participación activa tomarlos en consideración en todo aquello que nos indican. Evidentemente hay cosas que no son realizables y hay otras que aunque no te las propongan, tú sabes que las tienes que abordar, pero dentro de eso me parece importante pues darles esa participación. Entonces nosotros aparte de esa participación hicimos encuestas a nivel local y bueno, todo eso pues lo que te facilita es realmente saber que estás cercano a la ciudadanía, que al final es de lo que se trata. Y ahora, bueno, pues como comentaba anteriormente, pues estamos haciendo esa redacción, redacción no, porque ya en el próximo pleno, no en este que vamos a tener este mes, sino en el mes de noviembre, bueno, pues ya tenemos esa exposición de ese reglamento de participación ciudadana que nos va a permitir poner en marcha pues esas mesas o esos consejos y que les van a dar más protagonismo todavía, si cabe, a los ciudadanos, algo que consideramos que es fundamental. Y luego estamos trabajando también en paralelo, gracias a la formación que estamos recibiendo desde la red de municipios, de la agenda, porque creemos que es muy importante relacionar los ODS con cada una de las diferentes acciones que realizamos. Es decir, muchas veces estamos tomando decisiones que están relacionadas totalmente con los ODS y los dejamos un poco ahí al margen. Y creo que es importante. El otro día estuvimos en una formación con Elías, no sé dónde está, lo he visto antes, estaba por aquí. Hola, Elías. Y nos explicó cómo trabajaron desde la Diputación de Córdoba y nos pareció súper interesante porque creemos que es una manera de implicar, en primer lugar, a los funcionarios, a los trabajadores, que son los que tienen que asumir en primera línea que muchas de las decisiones que se toman están alineadas con los ODS. Y a partir de ahí, que eso vaya calando y que vaya siendo permeable y que acabe llegando a la ciudadanía y que la ciudadanía se dé cuenta que los ODS no son un brindis al sol, sino que son una herramienta que te puede permitir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso creo que es fundamental. Entonces, tenemos que seguir trabajando, no tenemos que desanimarnos. Yo, he de decir, ya lo he dicho en alguna ocasión, no soy un defensor a ultranza de los ODS, pero creo en ellos. Creo que es la herramienta que tenemos y a partir de ahí tenemos que trabajar. Luego vendrán otras formas de trabajo que nos permitan mejorar, pero de momento esta es la que tenemos y creo que es buena. Y a partir de ahí pues tenemos que luchar y pelear por sacarlos adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan. Yo creo que primero nos hemos pasado de tiempo, el minuto ese que tenéis, pero además creo que, lo habéis dicho casi todos, creo que no es necesario porque el último minuto era sobre la participación, especialmente en los jóvenes. Y habéis hablado de proyectos de jóvenes y de juventud, porque yo creo que es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos los ayuntamientos. Yo para finalizar diría eso, que hay dos segmentos de la población importantísima. Una de los jóvenes que hemos hablado, porque hay que contactar con ellos, llegar a ellos y, por supuesto, para participar, contar con ellos. Eso es algo indispensable que tenemos que hacer todas las administraciones para recuperar su confianza y su participación. Y otro segmento que no debemos de obviar es el de los mayores. Sabemos que hay problemas, está el tema del edadismo o la soledad no deseada, y yo creo que hay proyectos muy, muy interesantes, hay proyectos
de los ODS, pero también proyectos dentro de los ODS de aprendizaje y servicio intergeneracionales que conectamos a los jóvenes con los mayores y pueden compartir. Yo en mi municipio lo llevamos haciendo, aquí hay compañeras, tanto Elena como compañeras que han venido desarrollando esos proyectos y el Gobierno que llevamos desarrollando esos proyectos y son muy positivos. O sea, y es una manera de contactar con estas generaciones y, desde luego, con proyectos de intercambio entre ideas. Pues daros las gracias, de verdad, porque ha sido una mesa muy positiva de los proyectos que habéis puesto, valga la redundancia, sobre este panel, sobre esta mesa. Y desde luego que tomamos notas de muchas de las cuestiones que habéis trasladado aquí y yo creo que todos ustedes tomarán nota. Yo creo que es un buen foro. La Agenda 2030, la red que cada vez, como bien ha comentado el presidente, somos más de 700 y iremos sumando más, convencimiento de que es algo que en todos los 17 objetivos tenemos que cumplir y, desde luego, los que queremos y nos sentimos identificados con ellos tenemos que seguir defendiendo. Todavía hay un sector que lo niega y que niega muchas cosas, pues hay que convencerle que es una realidad y las evidencias lo ponen de manifiesto. Daros las gracias, de verdad, por la magnífica exposición y ese intercambio de ideas, de proyectos y, sobre todo, ese intercambio de conocimiento que nos llevamos siempre que tenemos un encuentro de esta naturaleza. Daros muchas gracias y bueno, pues nos vemos en el próximo panel. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.